Nuevamente estamos aquí, luego de casi 2 años, hablando aquí de nuestra selección Colombia. Que bueno, antes de hablar de lo importante que es básicamente el Mundial, que empezará unas cuantas horas y Colombia jugará en más o menos una semana y media. Retomemos en qué nos quedamos, ya pues de hace más de 2 años prácticamente. Nos quedamos en ese proyecto Colombia, el cual era camino a la Copa América. Que bueno, nos llenamos de ilusión y nuevamente nos llegó la caída en picada. Luego de la ilusión llegó ese duro golpe que siempre nos da cuando tocamos la gloria con las manos. Pero Colombia no está listo para sostenerla. Eso fue el 2024 básicamente. Una Copa América en general buena. Y un 2024 que empezó bien, los amistosos, con varias victorias frente a España, Rumania, Estados Unidos. Pero luego en las eliminatorias tuvimos esa irregularidad nuevamente, ese empate contra Perú, esa derrota contra Bolivia, allá en la altura de el Alto, valga la redundancia. Luego un 2025 un poco más doloroso, si recordamos que, bueno, la final de la Copa América Femenina 2025, donde nuevamente rozamos la gloria, ganamos todo el partido para perderlo por los penales. También con esa selección sub-20 que llegó hasta las semifinales. Teníamos todo para ganar el mundial, pero frente a Argentina no pudimos con la presión. La sub-17, que fue un dolor todavía más grande cuando íbamos ganando la final contra Brasil y luego nos empatan y perdemos por penales. Y luego, bueno, del mundial mejor ni hablemos porque fue un desastre. Y bueno, llegó este 2026, la otra cara de la moneda. Tenemos aquí la clasificación al mundial básicamente. La selección masculina, que tampoco es que que estemos gozando con ella en estos amistosos, que eso es toda en incógnita, cómo llegará la selección masculina al mundial 2026. Pero, como digo, la otra cara de la moneda, quedamos campeones del Sudamericano Sub-17 2026. Primer título de la selección Colombia en 13 años, desde 2013 que ganamos el último, creo que fue Sub-20 si no me equivoco. Y hace pocos minutos la selección Colombia femenina se consagró en la Liga de Naciones 2026. Que bueno, ahí tuvimos la ventaja de que no estaba Brasil. Pero bueno, se ganó. No le podemos quitar el mérito a nuestras chicas que quedaron invictas, 6 victorias, 2 empates, un partidazo contra Paraguay. Y bueno, mucha suerte para ellas en el Mundial 2027 en Brasil. Este año tendremos el Mundial Sub-17 masculino 2026. Como sabemos, está llevando desde el año pasado, todos los años en Qatar, hasta 2029 si no me equivoco. Y lo más importante, el Mundial 2026, la Copa del Mundo 2026 que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá. Y aquí vamos a hablar un poco de cómo llega cada uno de los jugadores, así como lo hicimos hace 2 años en la Copa América. Vamos a repasar la actualidad de cada uno de estos jugadores de cara al Mundial 2026. Bueno, cabe decir que esto ya es lo que es. Aquí ya no hay Proyecto Colombia. Perdónenme por no acordarme de la contraseña. Pero aquí ya esto fue lo que fue. Y ya no va a haber sugerencias por posiciones, por ejemplo. Ya no va a haber nada de eso. Aquí ya simplemente vamos a analizar a los 26 que ya fueron llamados. Bueno, si tal vez retocaremos algún jugador que haya podido faltar.
claro que sí, también es bienvenido eso. Y bueno, empecemos aquí a analizar, como siempre, por el arco. Tenemos aquí a 3 porteros que, al menos en la actualidad, no me generan demasiada confianza. Camilo Vargas, que bueno, sería el titular. Y la verdad, el nivel que vimos de Camilo Vargas, al menos en el último tiempo, con tantas lesiones, la edad, se ve, pues, o sea, tampoco es que se haya vuelto pues un pésimo portero, sino que tal vez no tiene el rendimiento que tenía en 2024, que mostró en esa Copa América, en la que en el proceso Lorenzo se empezó a ganar la titular en el inicio de las eliminatorias, en el inicio de los partidos amistosos. Y sí, llegamos con un poco de incertidumbre aquí en la portería. Tenemos al que viene siendo el suplente de Camilo Vargas actualmente, que es Álvaro Montero. Portero que no hemos sabido como para dónde va el señor Barito Montero, que bueno, actualmente, al menos en Vélez, ha tenido bastantes minutos, ha gustado en el equipo argentino y bueno, ha tenido unos cuantos minutos en los partidos amistosos de preparación. Y tenemos aquí a David Ospina, es un rol más como anímico, como de unión, pero sí, Ospina llega ya con muchas lesiones encima. Su nivel, bueno, en los últimos tiempos, Ospina ha mostrado un nivel medianamente interesante en Atlético Nacional, pero no sé si llega con ritmo de competencia para siquiera pelear el segundo guante en la selección Colombia. Bueno, vamos a pasar aquí a los defensas, donde quiero empezar hablando de la banda derecha, y quiero hablar en conjunto tanto de Santiago Arias como de Daniel Muñoz. Y es que sí, sabemos que el momento, sabemos que la actualidad, sabemos que el rendimiento, al menos a nivel clubes, Daniel Muñoz no tiene comparación con Santiago Arias, pero hay algo que se ha notado al menos en los últimos amistosos, y es quién está más enchufado con el equipo. Y ese es el señor Santiago Arias. A Muñoz se le ve como un poco perdido, como un poco demasiado optimista, demasiado sobre revolucionado. Mientras que Santiago Arias, con lo, con lo poco, por así decirlo, que puede hacer a su edad, ha dado su 100%. Evidentemente Santiago Arias, pues ya por su edad, no es tan contundente en el ataque como lo puede ser Daniel Muñoz. Pero Santiago Arias en defensa es, es espectacular lo que está haciendo en defensa este señor. Que sí, nosotros lo recordamos más por cómo se ganó la titular en sus inicios en la selección Colombia, que fue prácticamente en ese proceso rumbo a Rusia 2018, cuando jugaba para el PSV, cuando jugaba para el Atlético de Madrid, luego, pues ya, luego del Mundial de Rusia 2018, que sabemos que los ataques de Santiago Arias eran importantes, sus centros, era un lateral que subía más, pero actualmente la labor defensiva la está cumpliendo, y yo creo que mejor que la de Daniel Muñoz, aunque ambos tienen muy merecido su llamado. Igual mucho tampoco es que hubiera, por así decirlo. Daniel Muñoz, que pues a pesar de que su actualidad con la selección Colombia no es la mejor, ha ganado 3 títulos con el Crystal Palace, los únicos 3 títulos en la historia del Crystal Palace. Entonces, sí, yo creo que ambos lo merecen, ambos son buenas opciones. Yo creo que por ahora va punteando Arias al menos como el titular. Bueno, aquí pasamos a la defensa central, donde tenemos dos que son fijos, Davinson Sánchez, John Lucumí, ambos que son
bastiones, ambos que son firmes, ambos que son los fijos, ambos son aguerridos. Y de hecho John Lukumi, que se le criticaba un poco a lo último, mostró un muy gran partido contra la selección de Jordania, muy buen partido. Y se le vio concentrado. Davinson, como siempre, una jerarquía completa, la de Davinson, mucha tranquilidad la que nos da en la defensa. Y bueno, mucha tranquilidad al menos en la titular, porque en los suplentes sí la verdad estoy un poco nervioso. Y tenemos a el señor Jerry Fernando Mina, que bueno, al menos con Davinson no suele funcionar muy bien como lo hemos visto últimamente. Este hombre sí que es cierto que es un hombre muy carismático, que aparte suele hacer goles, pero pues a ver, la verdad, esto en un defensa central es como un plus. Yo necesito un defensa central que me dé tranquilidad, que me dé jerarquía. Recuerdo que a inicios de las eliminatorias la dupla era Lukumi y Mina y nos daba medianamente la tranquilidad, pero sí, Mina suele ser algo impreciso, algo suele subir más de lo que se necesita y pues sí suele tener grandes falencias, pero bueno, yo creo que el llamado al menos es merecido. En el Cagliari es prácticamente un ídolo, a veces capitán. En la Serie A cada rato nos llevan vendiendo que es el que gana más duelos aéreos, el que gana más duelos rastreros, pero pues bueno, si lo muestra la selección sería muy bacano también. Y aquí tenemos una, por así decirlo, sorpresa, que es el señor Willer Dita. Creo que el hombre más inesperado de esta convocatoria. Y bueno, al menos el llamado es merecido, que va a ser campeón con el Cruz Azul. Pero no sé, a veces cuando se le ha llamado, pues responde. Pero sí, la verdad en los últimos amistosos que ya lo hemos visto sumar minutos, ya pues ya concentrado con la selección Colombia, no es que haya mostrado mucha precisión. Él poco a poco se va adaptando, pero que no me muestre esa precisión desde el inicio del partido me genera un poco de conflicto. Y bueno, la cosa es la siguiente. Sí, tenemos a Lukumi por izquierda, tenemos a Davinson por derecha, pero resulta que Willer Tita y Jerry Mina se acomodan mucho más por la derecha. Y bueno, cuando Willer Tita se le pone por la izquierda, se, se desacomoda, se siente como inconforme. Lo mismo Davinson Sánchez. Jerry Mina directamente, Lorenzo lo acomoda y desacomoda el resto del equipo. Y entonces ahí hay un pequeño problema porque, pues a ver, no sé si recuerdan hace 2 años que en el primer partido de la Copa América se nos lesionó precisamente John Lukumi, el único defensor por el lado izquierdo, defensor central por el lado izquierdo que teníamos. Y bueno, llegó como Carlos Cuesta como a tratar de estorbarle ahí a los delanteros por la banda izquierda, como que no aparecía mucho. De hecho, un dato curioso es que todos los jugadores convocados, si no me equivoco, marcaron por lo menos un gol, excepto en la Copa América, excepto David Machado y precisamente Carlos Cuesta, si no me equivoco. Y, y eso, pues básicamente me genera como conflicto que no tengamos ahí un buen defensa por el lado izquierdo. Teníamos a Juan David Cabal, por ejemplo, que bueno, no es que pase la mejor actualidad, pero bueno, al menos era una alternativa ahí por el lado izquierdo. Pero bueno, como les digo, esto es lo que hay. Yo ya no puedo hacer nada. Esta guerra ya la perdimos. Así que a esperar qué es lo que pasa.
Por el lado izquierdo también tengo, por la banda izquierda, perdón, ya tengo también un poco de conflicto, pero como que hay partes buenas, hay partes malas. Tenemos aquí a Johan Mojica, que como les digo es un hombre de luces y sombras. En el último tiempo más luces que sombras, pero sí, la verdad acaba de descender con su equipo en España, tiene una edad un poco ya avanzada, 33 años. Es un hombre que, bueno, por la banda es muy rápido y por la banda era conocido al principio por sus ataques y luego se ganó la titular en la Copa América porque defendía muy bien. Pero el problema es que me haga las dos cosas juntas. O sea, yo no necesito que me haga una o la otra, necesito que me haga las dos cosas bien. Entonces, bueno, igual como alternativa tenemos a Diver Machado, que a mi parecer, a mí me gusta más Diver Machado, pero me preocupa un poco su ritmo de competencia. Otro que descendió con su equipo, con el Nantes de Francia. Y sí, es un hombre que desafortunadamente al principio lo teníamos como uno de los claves, al principio de las eliminatorias, como uno de los claves para la banda izquierda. Pero las lesiones lo empezaron a afectar, lo empezaron a sumar cada vez menos minutos. Pero bueno, al menos ambos yo puedo decir que son rescatables. Digamos que por ese lado, pues podemos conformarnos con esto. Entonces, bueno, avancemos un poco más. Pasamos aquí al mediocampo, donde, bueno, empezamos por el lado defensivo. Y yo creo que hay que empezar con Jefferson Lerma, el hombre que nos da la tranquilidad, el hombre que de cierta forma conecta al equipo, un hombre que, sí, las veces que nos ha faltado, hemos carecido de tranquilidad en ese mediocampo. Entonces yo creo que este es titular fijo. Desafortunadamente en el Crystal Palace últimamente no ha contado con muchos minutos. Sí, tiende a lesiones constantes, pero bueno, es un hombre que organiza muy bien el medio campo, que retrocede un pivote casi poniéndose al lado de los defensores centrales cuando es necesario. Al principio era conocido más que todo porque era un volante más como de ida y vuelta, pero actualmente es ese pivote que nos da la tranquilidad. Y bueno, ese sí yo creo que es titular fijo. Y a su lado casi siempre tenemos al señor Richard Ríos, que no sé si recuerdan que hace 2 años en la, en los videos previos a la Copa América destacamos cómo Richard Ríos se había ganado la titular, cómo era la revelación, un hombre inspirado, un hombre con, con personalidad y bueno, desafortunadamente llegó al Benfica y no hemos vuelto a ver mucho, al menos en la selección, porque en el Benfica sí rinde, en la selección no, hay cosas que pasan. Pero bueno, tenemos la tranquilidad de que tenemos al señor Gustavo Puerta y qué alegría me da ver a este señor, qué alegría me da que haya sido tenido en cuenta un hombre ya con tanto proceso en menores y que luego ya en 2025 pudo finalmente debutar como titular en la selección Colombia de mayores. Un hombre que lleva teniendo una temporada espectacular con el Racing de Santander, en el cual consiguió el ascenso. Y es este hombre de ida y vuelta que aparte es comprometido, que ayuda en la marca, que tiene ideas. Entonces yo creo que es el mejor complemento ahí para Jefferson Lerma dentro de lo que tenemos. Ya hablaremos más adelante. Pero sí, la verdad, merecidísimo el llamado de este mediocampista de solo 22 años. Un hombre que ya podemos tener de cara a futuro. Y bueno, igual se lo están peleando ya varios equipos, pues evidentemente más grandes que el Racing de Santander. Pero sí, esperamos que este hombre la rompa en el Mundial.
Y esperamos que la rompa en el mundial el señor Kevin Castaño, porque precisamente no sabemos qué está haciendo aquí este señor. Un señor que no la pasa nada bien en River Plate. Un señor que no suma minutos. Un señor que ha jugado pésimo en River Plate. Y bueno, lejísimos de ese prime que tuvo en la selección Colombia por allá en el año 2023. Que precisamente a inicios de 2024 perdió la titular cuando ya ese complemento de Jefferson Lerma. Cuando jugaban Águilas Doradas y cuando jugaban Cruz Azul, fue prácticamente su prime. Cuando llegó al Krasnodar de Rusia empezó a caer un poco su nivel. Ahí recordemos que en los amistosos de inicio de 2024 fue que empezó a perder ahí la titular con el señor Richard Ríos. Y en River Plate ha mostrado un nivel paupérrimo. Desafortunadamente este señor no ha vuelto a aparecer. Esperamos que vuelva a ese nivel que mostró en 2023 cuando jugaba en Águilas, que se ganó esa titular en la gira por Asia. Me encantó el nivel que mostró en ese momento el señor Kevin Castaño, pero por ahora difícil de rescatarlo, difícil de rescatar algo bueno a este señor, que bastante irregular se ha mostrado en los últimos partidos. Aquí tenemos al señor Juan Camilo Portilla, otro nombre que, a pesar de que Lorenzo lo ha tenido en los últimos partidos en cuenta, la verdad no me lo esperaba. Pero bueno, otro hombre ahí como de luces y sombras, no me termina de encantar. Pero bueno, se ha mostrado ahí como un cumplidor, ahí como pasando, raspando por así decirlo. Pero bueno, hoy una actualidad buena en Atlético Paranaense. Pues el equipo revelación del Brasileirao. Ahí donde tenemos varios colombianos, como el caso de Kevin Viveros, que más adelante hablaremos de su ausencia. De Chico Carlos Terán, entre otros. Pero bueno, ahí tenemos a Portilla. Esperemos que haga un buen mundial. Yo creo que es un buen recambio ahí en el medio campo. Ahí para oxigenar un poco. Yo creo que tanto a Lerma como a Puerta, perdón. Entonces yo creo que es esencial. Igual tampoco hay mucho, por así decirlo. Pero bueno, ahí tenemos nombres como el caso de Wilmar Barrios que tal vez faltaron ahí. No se me ocurre en este momento algún otro. Pero pues sí, esto es lo que tenemos. Y bueno, pasamos al ataque. Con aquí otro señor que me pregunto qué hace aquí. Aquí se supone que llevamos los que están rindiendo mejor en sus clubes, ¿no? Los que están sumando minutos, los que sí están rindiendo, los que llegan en forma. Y pues aquí tenemos al señor James Rodríguez, suplente en el Minnesota United. Si aquí cambiamos el nombre de James Rodríguez por algún otro, me pregunto si lo hubiera llevado el profesor Lorenzo. Pero bueno, al fin y al cabo James Rodríguez, un hombre que, bueno, en 2024 tuvimos prácticamente su reivindicación con la selección Colombia, cuando fue el hombre de la magia en esa Copa América, no fue el hombre de las asistencias, pero desafortunadamente es un hombre que carga con un peso encima y es la indisciplina. Es un hombre que no le gusta entrenar, él mismo lo ha dicho. Y es un hombre que llega sin minutos en el Minnesota United. O sea, no me explico cómo un jugador de la Liga MLS, incluso como un jugador de la Liga Argentina, sin minutos llegan a la selección Colombia. Inexplicable, inaudito. Pero bueno, James cuando se pone la camiseta de la selección Colombia suele ser diferente. Esperemos realmente que en este mundial lo sea, que se ponga esa magia en su último baile. Y bueno, ya veremos cómo le irá a nuestro señor James Rodríguez. Caso completamente distinto con el caso de John Arias, un hombre bastante infravalorado en mi opinión, un hombre
que no se cansa, un hombre que las pelea todas, un hombre que defiende, un hombre que tiene magia, un hombre de paso fino y un hombre que viene a hacerle 2 goles a Jordania, que viene a ser el protagonista del partido. Y aún así Lorenzo fue el primero que sacó del partido. Bueno, no el primero, pero sí de los primeros. Pero bueno, esperemos que este hombre lo dejen jugar en el Mundial. Yo creo que funcionó muy bien contra Jordania, un poco más por el interior, un poco más como el creativo. Y bueno, es un hombre que lleva una actualidad impresionante en el Palmeiras, luego de ese terrible paso por el Wolverhampton, donde no logró acomodarse. Pero si este es hombre de Brasileirao, este es uno de esos hombres mágicos. Y yo creo que la titular no tiene por qué ser discutida. A pesar de que pues Lorenzo tiene ahí su etapa de disociación y pone ahí a cualquier otro como por descarte cuando tenemos a este hombre que nos da tanta tranquilidad. Tenemos aquí a Juan Fernando Quintero, el motor de este equipo. Cuando sale James, el hombre de las ideas, un hombre pues mucho más mágico y un hombre con muchos más minutos, un hombre que llega en mucha mejor forma. Y yo creo que este podría ser, de hecho, el titular tranquilamente. Sabemos que juegue el partido completo es complicado, pero yo creo que este hombre, cuando se pone la camiseta, también lo mismo que sucede con James. Se la puso cuando pasó esa difícil etapa por América de Cali, cuando estaba en Racing, cuando pasaba por toda esa gira que tuvo por Europa, por el Rennes, por el Pescara, por el Porto, cuando no tenía tantos minutos, igual aportó con su magia. Incluso cuando pasó por el fútbol de China durante la pandemia prácticamente. Recuerdo ese golazo que le anularon contra Chile en las eliminatorias rumbo al Mundial de 2022. Un gol hermoso que desafortunadamente se lo anularon por un fuera de lugar. Pero sí, es un hombre que la lucha, la verdad. Algo completamente diferente lo del señor Jorge Carrascal, que apunta ahí como de lujitos, se ha ganado su lugar ahí en la selección. Eso sí, vive una buena actualidad con Flamengo, pero en la selección como que nunca ha logrado como adherirse a los demás, como que nunca ha logrado conectar con el resto del equipo. Siempre está como flotando, siempre es como individual. Pero bueno, yo tengo los recuerdos de cuando recién llegó Lorenzo, por allá en esa gira, por América, cuando jugamos contra Guatemala y contra México. Me acuerdo que le dio una buena asistencia y a Luis Sinisterra, al menos en el partido contra México. Luego en la gira por Asia, cuando le anotó el gol a Corea. Y ahí nunca logró consagrarse. Lo vimos como una alternativa para pues el bajo nivel que estaba mostrando en ese momento James Rodríguez. Y también con la no muy buena relación que tenía en ese momento con la hinchada. Pero sí, Carrascal no fue para aprovechar las oportunidades. Por allá anotó un gol, recuerdo, contra Estados Unidos en un amistoso de cara a la Copa América 2024. Y no mucho más, desafortunadamente. Tenemos también aquí al señor Hamilton Campas, otra de las sorpresas, por así decirlo. Otro de los que mucha gente cuestiona. Jugador bastante irregular. Jugador que, bueno, en Rosario Central al menos últimamente ha estado jugando bien, aunque tuvo una época ahí como de inestabilidad. Pero sí, en la selección Colombia es más como un recambio, no sé, yo de titular nunca lo pondría. Aparte porque sabemos que tenemos por esa banda que él cubre al señor Lucho Díaz. Bueno, ya hablaremos más adelante de él, pero difícil la tiene Campas para suplir alguno al menos de nuestros titulares.
Pero bueno, ahí está. Yo creo que su llamado es medianamente merecido. Tal vez yo al menos, si hubiera hecho yo la lista de 26, cosa que yo no hice, aquí yo no estoy haciendo Proyecto Colombia ni nada, tengamos en cuenta eso. Si yo hubiera hecho la lista no lo hubiera tenido en cuenta, porque no, la verdad creo que, a ver, pensemos un poco en qué jugadores hubiéramos podido llamar. El caso de Yasser Asprilla, que me parece que al menos en los últimos partidos amistosos del 2025 contra Australia, Nueva Zelanda, un hombre como más fino, un hombre como más, como que mostró más ideas, y un hombre joven. No sé quién más se me puede ocurrir. Sí, la verdad en el momento no se me ocurre absolutamente nadie más. Pero bueno, por ejemplo, entre Yasser y Jampa, yo hubiera preferido a Yasser. Pero bueno. Y finalmente pasamos a la delantera, donde aquí no vemos a cierto nombre que es ahí como un amor con Lorenzo. Ahí tienen como una relación como secreta, no sé, muchas especulaciones. El caso del señor Rafael Santos Borré, que no aparece por ninguna parte, gracias al señor. Pero bueno, tenemos aquí en el centro a nuestro hombre, nuestro representante, nuestro abanderado, el señor Luis Díaz, que vivió una temporada impresionante con el Bayern Múnich. Yo creo que la mejor decisión que pudo tomar fue dejar el Liverpool, un equipo que bueno, tiene su historia. Actualmente es un equipo ahí como animador, que últimamente ha ganado algunas ligas, sí que es cierto, pero va a Champions y es un equipo ahí como más de los fuertes, eso sí, pero pues son como uno más. Y bueno, llegó un equipo grande, una delantera que seguramente extrañará. Aquí no están Olise ni Harry Kane. Pero bueno, Luchito, te pedimos por favor que nos lleves a la victoria. Es el referente de la selección Colombia, el que todos van a ir a marcar. Pero pues ya sabemos cómo es Lucho, siempre con sus pinceladas, con sus goles. Y siempre se las ingenia para pasar a 3 o 4 defensas, 5 que vayan por él. Y aquí pasamos de lo seguro a lo que yo no creía seguro. Un jugador que me encanta y que para mí es el reemplazo perfecto por esa banda izquierda, es Carlos Andrés El Tinito Gómez. Merecidísimo llamado. Un hombre fino, un hombre rápido, un hombre con ideas. Y claro que lo merecía. Una temporada espectacular con el Vasco da Gama. Y un hombre que como que Lorenzo se le olvida, que lo llama, le resuelve los partidos. Recordamos ese primer partido que lo llamó frente a Venezuela en 2023, a finales de 2023. Luego contra México, donde anotó el gol de la victoria. Luego ya se le olvidó a Lorenzo que existía este hombre. Lo llamó ahí para los amistosos contra España y contra Romania y se le olvidó que lo llevó. Y ahí tuvimos un lapso donde Lorenzo le hizo el feo básicamente, hasta que lo llamó frente a Uruguay y Ecuador, donde lo vimos anotar ese gol contra Uruguay, que en un momento de disociación luego nos ganaron el partido. Pero básicamente era el debut del Tinito Gómez con la selección. Y bueno, con la selección en eliminatorias, porque ya había debutado en amistosos. Su debut en eliminatorias marcó gol. Tenía en los amistosos también ya, en cada uno marcó un gol. Tenía 3 partidos, 3 goles. Y Lorenzo se le olvidó, fingió demencia, yo qué sé. Y ahí se quedó el Tinito. Pero bueno, lo llamó en el mejor momento posiblemente de su carrera. Se vio interesante en ese partido contra Costa Rica. Y bueno, ahí tenemos una alternativa por la banda izquierda. Si es que Lucho, y ojalá no pase,
si es que Lucho nos llega a faltar. Tenemos aquí el caso de Luis Suárez. Este señor que tiene que ser el titular es el del momento. Eso sí, en la selección le falta un poco más de jerarquía, un poco más de tranquilidad a la hora de enfrentarse al arco contrario, un poco más de tranquilidad a la hora de tener al portero rival frente a él y tener el arco justo detrás. Pero bueno, regresó al gol frente a Costa Rica, goleador absoluto de la liga portuguesa y del Sporting Clube. Muchos clubes se lo están peleando y sin duda ha sido la revelación de la temporada, al menos por el lado de Colombia. Y bueno, este hombre que venía de ser goleador en el Almería, y bueno, muchos ahí calificaron como de un poco arriesgado que este fuera el reemplazo de Víctor Gyökeres, pero yo creo que ya están un poquito más guardados esas personas que, que alegaban el fichaje de Luis Suárez como reemplazo de Gyökeres, porque si su temporada ha sido sencillamente espectacular. Una temporada espectacular también la de Juan Camilo El Cucho Hernández, que yo creo que muchos no nos esperábamos este llamado, precisamente porque Lorenzo no lo ha tenido muy en cuenta, a pesar de que ha tenido una temporada espectacular en el Betis. Y bueno, la verdad merecido el llamado. Eso sí, le falta un poco más de... Llega como muy ansioso a la selección, con muchas ganas de mostrarse. También es cierto que Lorenzo lo desacomoda, poniéndolo por las bandas. Pero bueno, es completamente merecido su llamado y esperamos que se luzca. Y finalmente tenemos aquí a John Córdoba, que no sé si recuerdan hace 2 años que creíamos que era por fin ese alivio a nivel goles que íbamos a tener en la selección, que por fin habíamos encontrado al delantero que no le tenía miedo a entrar al área y disparar. Pero desafortunadamente Córdoba, al menos en la selección, ha tenido ahí como una relación como tóxica con el gol. No se ha podido afianzar. Cosa muy diferente la que vive en el Krasnodar. Una realidad muy diferente la que vive en el club ruso, donde es prácticamente el goleador histórico. Y nada, en la selección Colombia, peleado con el balón, peleado con el arco, peleado con el gol. Y prácticamente perdió la titular con el señor Luis Javier Suárez. Y sí, pues también un poco afectará ahí la edad de John Córdoba. Es un hombre ya de 33 años contra los 28 de Luis Javier Suárez. Pero pues nada, igual es una alternativa que es interesante. Pues es un hombre que al final al menos la lucha con la defensa. Es un hombre que no le teme a pisar el área. Y pues es un hombre que merece su llamado. De gran actualidad en el Krasnodar. Esperemos que esa actualidad la refleje en el Mundial 2026. Así como la rompió prácticamente en la Copa América 2024. Pero pues sí, poco a poco se fue apagando. Y pues esperamos que vuelva a mostrar ese gran nivel que demostró cuando poco a poco se fue ganando la titular de la selección Colombia. Y bueno, eso sería todo. La verdad, yo creo que el equipo está para ilusionarse. Yo creo que también depende un poco de cómo nos vayan los grupos. Sabemos que el primer lugar nos espera un camino prometedor. En el segundo nos espera un camino un poco más de sufrimiento. Pero el equipo lo tenemos. Una plantilla de 300 millones de euros. Con jugadores prácticamente titulares en cada uno de sus equipos. Ya no es como en 2018 que teníamos ahí jugadores en grandes clubes, pero que todos eran ahí, pues no eran titulares fijos.
etcétera. Aquí ya tenemos a todos que llegan con minutos, consagrados en sus equipos. Y bueno, es un reinicio, una nueva generación prácticamente de la selección Colombia. Esperemos que cumplan. Les deseo la mejor de las suertes a estos 26 hombres. Y bueno, hasta aquí llegó el análisis. También espero que podamos repasar un poco el rendimiento en esta selección tras cada partido del Mundial. Y bueno, por lo pronto, esto ha sido todo por hoy.